CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos una nueva conferencia. Panel. Le doy la palabra ahora a María Alejandra Llosa, asociada y cofundadora de GovLink. María Alejandra, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Carlos, Mune, Andrés, gracias por la invitación a Macroconsult. Bienvenidos a todos los que están presentes, gracias por escucharnos el día de hoy. No sé si podemos poner la presentación mía para poder comentarles un poco qué cosa es GovLink y cómo se vincula GovLink al gobierno de datos. Ahí ya la estamos viendo. Yo no la logro ver. ¿La logras ver? Ahí está, ahora sí. Ok, si pueden darle una atrás. Creo que hay un problemita técnico. Bueno, no sé por qué no logro ver la presentación, pero bueno, como la he armado yo, van avanzando, por favor, mientras vamos conversando. A mí, cuando Andrés me invita, yo le pido hablar sobre alianzas público-privadas en el marco del tema de gobierno de datos, justamente para hablar sobre nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales. Y cuando hablamos de tecnologías exponenciales, hablamos del Big Data, del blockchain, de la inteligencia artificial, Machine Learning, Edge Computing, robótica, drones, ¿no? ¿Y qué cosa es, en este contexto, qué cosa es GovLink? GovLink es un broker GovTech. Y este concepto de broker GovTech es algo nuevo que nosotros ponemos sobre la mesa. Estamos preparando un paper en inglés para que, digamos, este nuevo concepto que hemos puesto sobre la mesa pueda ampliarse a otros países. Nos han llamado, nos han mostrado un montón de interés sobre el tema. Y el broker es una figura, imagínense ustedes la figura del broker de seguros. El broker GovTech es prácticamente la misma figura, es un traductor del idioma tecnológico que le traduce al gobierno, traduce a los proveedores de base tecnológica, startups, scale-ups, pymes digitales, el idioma tecnológico y viceversa, ¿no? Es un carril de doble vía. ¿Por qué? Porque la tecnología entendamos que es un rubro de muy alta complejidad, ¿no? El Estado la demanda no tiene las capacidades que debería tener. Hay casos en los que sí, digamos, hay silos en el Estado que sí entienden el idioma de la tecnología y sí pueden manejarla, pero en el general no, la tecnología es un ítem de muy alta complejidad. Entonces, GovLink es este intermediario inteligente que resuelve las asimetrías entre oferta y demanda. Las asimetrías me refiero a la oferta no conoce a la demanda y la demanda no conoce a la oferta. Y favorece la pluralidad, ¿correcto? Favorece la generación de capacidades dentro de los funcionarios públicos. Hay un slide donde mostramos la mezcla de lo que significa GovLink. Es esta mezcla entre el hub y el sandbox regulatorio. El hub es este punto de encuentro, oferta-demanda, y el sandbox regulatorio es este espacio de prueba controlada. Ahorita vamos a ver por qué. Por qué es que yo le sumo a este concepto básico, elemental de marketplace, que no sería ninguna innovación, le sumo el concepto de sandbox regulatorio justamente para que tenga un poder y potencie la idea. Es un sandbox híbrido. GovLink es un sandbox híbrido porque, bueno, este mundo, el sandbox, es un mundo que me pasaría una hora hablando del tema sandbox. Como ustedes saben, hay dos tipos de sandbox en el mundo, los sandbox de cohortes y los sandbox continuos. No voy a hacer foco acá porque olvídense, me voy toda la presentación, pero sandbox de GovLink es el primero en su tipo. Generalmente el sandbox siempre está dentro de gobierno, el sandbox tradicional, porque evidentemente el regulador está dentro de gobierno, pero este sandbox lo que pretende hacer es poder permitirle a las startups tener un soft landing en el país, a las startups internacionales, poder evaluar barreras normativas, poder explorar, descubrir, experimentar y sobre todo evitar los legados tecnológicos nefastos.
Esto lo voy a explicar más adelante, mejor lo dejo, a qué me refiero con legados tecnológicos nefastos, lo voy a hablar después. Nosotros, como Goblin, tenemos dos reconocimientos. Tenemos el reconocimiento de Brasilab. Acabamos de ser elegidos por Brasilab. Brasilab es la institución más importante ahorita en temas de aceleración GovTech. Ellos son financiados por el BID. Ha sido un súper honor para nosotros haber sido elegidos. También hemos sido elegidos por la UPC, la Universidad de Ciencias Aplicadas, en su programa de aceleración. Así que estamos, digamos, cuesta arriba en el tema del desarrollo de la plataforma y de la idea. ¿Y para qué Goblin? Para el tema de la compra pública de innovación, la CPI. Este también es un tema súper amplio. Voy a correr, pero voy a explicarlo para poder entrar al tema de gobierno de datos. 12 trillones de dólares es el mercado mundial de compra pública de innovación, 15% del Producto Bruto Interno en América Latina y el Caribe, 12.1 es el promedio de gasto de compra pública según la OCDE, y en el Perú es el 41% del presupuesto público del Perú, solo para que se den una idea. La compra pública es un ítem muy complejo y cuando yo hablo de tecnología, hablo de alta complejidad porque es un caso híbrido. La tecnología es un bien vivo porque es un software, es un entregable que merece un soporte continuo. Todo el tiempo hay que estar renovando, hay que estar manteniéndolo. Pero también es un servicio misional porque en el caso del Estado moderniza la función pública. Entonces, este bien, este producto, este servicio, este modelo de alta complejidad merece que el Estado sea un comprador inteligente. Entonces, necesita hacer ejercicios precomerciales o extracomerciales para conocer primero la tecnología y poder también generar capacidades dentro de la administración. Los estados no tienen plataformas que les permitan descubrir, conocer, acercarse, probar a soluciones GovTech exitosas y solventes previas a la compra pública. Es decir, van a ciegas, van tanteando, ¿correcto? Esto no lo voy a hablar, el marco de CPI Goblin, porque vamos a lanzar un paper ahora, el día 9, tenemos un webinar también con la Institución de Archivos Generales de Colombia, ahí lo voy a explicar, tengo una hora para explayarme, así que los invitamos a nuestras redes para seguir ese webinar, pero sí voy a hablar un poquito de la compra tradicional versus la compra pública que nosotros planteamos, en la cual básicamente nosotros nos enfocamos en el tema de pilotajes, de demos y proof of concept. Y le agregamos eso al sistema de compra pública, pero entendamos que Goblin es un broker GovTech que está enfocado en la necesidad. La compra pública tiene distintos momentos. El momento de la necesidad, que es el momento precomercial, y el momento del requerimiento. Nosotros estamos enfocados en el momento precomercial o de necesidad. Nosotros resolvemos las asimetrías, interactuamos la interacción entre oferta y demanda, las carteras y portafolios, los llamados tecnológicos, etc. Entonces nosotros, como Goblin, que estamos enfocados en impulsar el ecosistema local GovTech con acciones enfocadas a diferentes usuarios y múltiples actores sociales integrados en un único punto digital, una plataforma SaaS, es el único punto donde el ecosistema se integra e interactúa. El mercado GovTech a nivel mundial es de más de 400.000 millones. Existen más de 1.500 startups GovTech solamente en Brasil. Es uno de los ecosistemas GovTech top en el mundo. 4.600 millones de inversión solamente en tema de Venture Capital, solamente en América Latina y el Caribe. Digamos, es un mercado en expansión y Goblin quiere ser ese eje, ese broker, ese intermediario que inicia en Perú y se expanda a la región. O sea, nuestra visión es global. Lanzamos la plataforma el 10 de mayo. Nosotros, y este es el slide, por favor, el número 19, tenemos 4 perfiles, 9 categorías, y ahorita estamos en plena ejercicio, en plena ejercitación de implementaciones, de deployments, para antes del lanzamiento de la plataforma SaaS estamos validando algunas cosas. Ya hemos hecho un ejercicio con ATVitarte, hemos sacado información importante, la hemos procesado. Ya hemos hecho un ejercicio con el gobierno regional de Arequipa, estamos terminando porque ha habido un problema que escapa a nuestras manos, un problema político, que todos sabemos en este webinar de qué se trata. Entonces ha quedado un poquitito, estamos
en stand-by, y vamos a pasar a trabajar con un GORE y un municipio más y cerramos la etapa de validación de pilotos. Ahora, ¿qué tiene que ver con GovLink con el gobierno de datos? Como todos sabemos en este webinar, el gobierno de datos es el manejo adecuado de los datos por parte del gobierno en este caso, ¿no? Hablemos de entidades públicas, enfoquémonos en el Estado. Los datos no son valiosos per se, ¿no? Son valiosos cuando los datos nos aportan información que nos permite la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar los servicios que nosotros les brindamos. Entonces, en la gestión del gobierno de datos, cuando hablamos de gobierno de datos en los gobiernos, hablamos de disponibilidad, integridad, seguridad, usabilidad, calidad del dato y considerar al dato como un activo, ¿no? El Perú ha lanzado la Estrategia General de Datos hace poco, la están retroalimentando, es una guía estratégica, tiene una estructura organizativa, nos va a permitir comprender, proteger, confiar en los datos, ¿correcto? Ahora, si hablamos, por ejemplo, del ejemplo que quiero poner el día de hoy, ¿qué es para las ciudades inteligentes o para los gobiernos el tema de gobierno de datos? En sencillo es, esta chica Carmen inicia en su casa, mira el celular, ve en Google Maps qué ruta quiere tomar, toma el bus, paga el bus con una tarjeta de crédito, entra al Instagram, sube, mira las noticias o sube fotos, recoge una tarjeta de crédito con la firma digital, pasa por un café, compra un café y sube la foto nuevamente a sus redes. Carmen, ¿qué está haciendo en todo este trayecto? Está generando datos sobre sus gustos, sobre su medio de transporte, sobre el contenido que más consume, cuando ve las noticias en el celular, sobre en qué gasta, sobre a dónde va, ¿no? Entonces está generando datos. Un gobierno basado en datos es eso, ¿no? Y lo que nosotros nos interesa saber es cuáles son los pasos para este gobierno de datos, ¿no? El dato es el evento que sucede cuando ella compra, cuando ella paga, cuando ella se mueve, cuando ella consulta el celular, en este caso es un IoT, es un dispositivo que está conectado. Entonces, los datos son los eventos, la evidencia son la confirmación de esas hipótesis mediante esos datos, las decisiones son esas acciones basadas en esa información, y con esas acciones además nosotros construimos las políticas públicas y pasamos al tema de apertura de datos o gobierno abierto, ¿no? Que es todos los ciudadanos sumando para poder ejercitar ese gobierno de datos y la transparencia. Entonces, en el tema de datos abiertos, tenemos, por ejemplo, la apertura por default, que es abrir toda la información, o la apertura por propósito, que hoy en día es lo que se está ejercitando, que es generar estas alianzas público-privadas para compartir datos y diseñar políticas y diseñar servicios. Y lo que en el Perú debe entenderse es que este proceso es bidireccional. Voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires ha hecho un convenio con Movit. Movit es un aplicativo que la gente usa para moverse en la ciudad de Buenos Aires. El municipio de Buenos Aires ha hecho el convenio con Movit para poder compartir ellos información hacia el privado y que el privado comparte información hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia el municipio de Buenos Aires. Entonces, es un carril de doble vía, es una relación bidireccional. Ahora, el tema de gobernanza. La OCDE lanzó en el 2019 este plan o este modelo de gobernanza de datos, que tiene 3 capas, ¿no? La capa estratégica, que es la capa de política pública, que tiene que ver con la visión a largo plazo del Ejecutivo o del Estado, y tiene un comité de líderes, en algunos casos presididos por el presidente del Consejo de Ministros del país. Tiene una capa táctica de grupos de trabajo que abordan los temas
con comités de acción, ven el tema de reglas, de guías, de formación. Tiene una capa de delivery, que es la arquitectura de datos, con todas las herramientas que implica esa arquitectura de datos para la ejecución del gobierno de datos. En el caso de gobierno de datos, un caso que digamos que siempre vamos a resaltar en el mundo es Estonia, ¿no? Son 25 años de trabajo, o sea, Estonia no llega a ser el país más digital del mundo porque lo hace en 5 años o de un día para el otro, sino porque lo hace en 25 años y lo hace siguiendo un modelo de gestión que incorpora sobre todo 2 pilares, que es la arquitectura y la identificación digital linkeada a las firmas digitales, ¿no? Entonces, ellos tienen una infraestructura digital y de datos muy fuerte, muy contundente, con una plataforma de interoperabilidad para la base de datos que es increíble. Se llama X-Road, bueno, le han puesto ese nombre hace poco. Tiene el tema de identificación digital, todos los ciudadanos se identifican digitalmente, utilizan firmas digitales, y firmas digitales que les permiten, y ustedes se preguntarán ¿para qué son esas firmas digitales en el Estado o en los gobiernos? Les permiten votar en línea, les permiten presentar impuestos, les permiten solicitar recetas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es digital, ¿no? El 99% de los servicios son digitales en Estonia, ¿no? El 46% de estonios utilizan la votación por internet, 98% tienen las tarjetas de identificación, etc. Y es muy importante en el tema de Estonia resaltar el tema de datos abiertos. Ellos, esos datos abiertos, esa apertura por propósito en Estonia es bien importante, es bidireccional. En eso su madurez, digamos, de datos abiertos es resaltable, ¿no? En el siguiente gráfico ustedes van a poder ver que la Unión Europea lanzó en el 2020 una madurez en el tema de datos abiertos, donde tienes 7 países que son creadores de tendencia, después tienes 13 países que son seguidores rápidos, o followers, pero rápidos, tienes 7 países que son seguidores y tienes 8 países que son principiantes. Si ustedes pueden ver que entre los creadores de tendencia está Estonia, ¿no? Estonia, Polonia, Austria, España. España es un caso, si tuviera tiempo lo podría explicar. Como país están movilizando muchas cosas muy importantes. Y bueno, en el tema de América Latina, en el tema de datos abiertos, el Perú, el Perú está en 9º de 24 países. Y ustedes podrán decir, esa es una muy buena posición, ¿no? Y ciertamente lo es, pero si nos comparamos, por ejemplo, con el país que debe de ser nuestro referente inmediato, que es Colombia, no estamos tan bien, ¿no? Entonces hay muchas cosas que deben mejorar. Y la ILDA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, recomienda que los países tomen en cuenta que la apertura de datos no es opcional, ¿no? Y es un proceso que genera una economía digital, una inclusión importante, ¿no? Entonces, digamos, en el camino que está haciendo el Perú, sí hay una estrategia nacional de gobierno de datos que tiene, digamos, la estrategia en sí es tan grande que me pasaría una hora explicándola, pero tiene 5 ejes estratégicos principales, ¿no? Está la gestión de datos, ¿no? Y antes de la gestión es considerar al dato como un activo, como una fuente clave para obtener conocimiento útil, ¿no? Para beneficiar, para generar valor. Pero en el tema de gestión de datos hablamos de interoperabilidad, del catálogo de datos, de la calidad del dato, de la trazabilidad del dato y la usabilidad y la disponibilidad y la publicación de los datos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de plataformas nacionales de datos, de sistema de identificadores únicos, de interoperabilidad, de infraestructura de seguridad y sistema de continuidad. Cuando hablamos de ética de los datos, es la forma en la que se gestionan los datos del ciudadano, en este caso es Estado, es el gobierno. Entonces es cómo se gestionan los datos del ciudadano,
que implica este trabajo exigente de privacidad y protección de datos, ¿no? Y cuando hablamos de talento humano, que ahorita voy a decir, me parece que es el ítem más importante en el tema de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, hablamos de las capacidades y habilidades que tienen que ser generadas en los funcionarios públicos en específico y en los ciudadanos para poder aproximarse al manejo, a la gestión de los datos y podamos tener una base de talento que pueda responder a estas exigencias. Y por último, cuando hablamos de ecosistemas basados en datos, hablamos de estas organizaciones, como ya lo dije hace un momento, que comparten, que intercambian, que colaboran mediante los datos, que generan modelos de negocio, que generan aplicativos desde esos datos que el Estado comparte, ¿correcto? El Perú, lo he dicho, está haciendo un trabajo importante desde la Secretaría de Gobierno Digital y sobre todo quiero resaltar el vínculo con KOICA, con la cooperación coreana. Este Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial es un tema importantísimo, como también es importante el cambio, digamos, la modificación, la mejora que va a haber en el tema de la Plataforma Nacional de Servicios Digitales, de interoperabilidad, de gobierno de datos, de seguridad, de arquitectura digital. ¿Cómo se engarza esto con GovLink? GovLink es esta plataforma de innovación abierta que apertura los espacios para trabajar con estos aplicativos, con estos startups que producen servicios basados en datos. Y GovLink es un broker que podría ser muy interesante para no solamente sumar a los privados que están desde fuera, que son estas startups internacionales y nacionales, sino también sumar al empresariado con obras por impuestos, con APPs, sumar a la academia con investigaciones que salgan desde GovLink trabajando con las startups hacia la academia, como de la academia hacia GovLink, brindando información y compartiendo datos. Y es importante, sí, pero lo que yo quiero y cómo quiero amarrar el tema del gobierno de datos con GovLink es que no sirve de nada que GovLink quiera traer este tipo de tecnologías basadas en el Big Data, Edge Computing, etcétera, si es que el Estado no entiende que no sirve de nada aplicarlas en servicios mal diseñados, en datos que son de mala calidad o no están gobernados, en arquitectura digital no integrada y escalable, y que no nos permite interoperar de una manera integral y real, si no existe una estrategia integral aplicada a todo el territorio y si no hay un manejo y uso de datos éticos. Y sobre todo, y está en rojo, lo puse en rojo, es si los funcionarios no tienen capacidades y habilidades para utilizar esas capacidades predictivas de tanto la inteligencia artificial como las capacidades de datos que te da la Big Data y la Small Data para tomar decisiones. Entonces, si nosotros nos enfocamos en tres de las estrategias que son el uso ético de los datos, el talento humano y los ecosistemas basados en datos, que serían donde se linkearía o donde se engarza GovLink con esta estrategia de datos peruana, entonces tendríamos como conclusión que hacer muchísimo foco, la Secretaría de Gobierno Digital debería estar haciendo muchísimo foco en el tema de capacidades y habilidades para evaluar los datos, para limpiar los datos, para extraer los datos, para almacenar los datos, ver un tema de datos, tener claro el tema de datos como activos poderosos que generan valor público, economía digital, que generan confianza pública en el gobierno y en lo que el gobierno hace. Entender que no se trata solo de comprar tecnología. Y ahí pueden ver ustedes en azul, yo he puesto en la última diapositiva, he puesto en azul el tema del sandbox regulatorio, que en el Estado peruano no lo toman en cuenta, pero el sandbox regulatorio evitaría legados nefastos tecnológicos. ¿Y a qué me refiero con legados? Y me va a perdonar la gente del Estado peruano, pero voy a poner este ejemplo. Si hablamos de Estado, tiene que ir, es la PIDE. La PIDE es un legado que ha vuelto preso al Estado del proveedor, ¿no? No ha sido cambiada la PIDE en ningún momento porque ha sido parchada y parchada y parchada, porque me costó mucho y entonces no la quiero soltar. Pero no es una tecnología que fue comprada pensando en qué comprar,
como un traje a la medida, sino fue una tecnología española hecha para España, hecha para el tipo de interoperabilidad española, hecha para el tipo de tecnología, el nivel de madurez tecnológica de España, y no fue considerada para el Perú, con la tropicalización que eso merece. Entonces, ¿qué le permitiría al Perú tener un sandbox como el que tiene GovLink, que evalúa barreras normativas, etcétera? Evaluar de manera transversal, es decir, si Agricultura quiere comprar un producto tecnológico, debería haber un sandbox en PCM que pueda transversalmente mirar a todos los sectores y diga, ok, tú quieres comprar tecnología, probemos primero esa tecnología, veamos si para nosotros se adapta ese saco, veamos si para nosotros ese tipo de tecnología sirve o no. Y eso es lo que te permite el sandbox regulatorio. Y que además todos podamos vincularnos con startups, con academia, etcétera. Los datos abiertos es esta apertura de datos para tener procesos abiertos también, estandarizados, ¿no? Y el tema de las startups, que son este tema de ecosistema basado en datos, que le venden los servicios al Estado, ¿no? Trabajando con los datos, tanto del Estado, pero también es bidireccional y es por propósito porque le comparten, o sea, el Estado apertura hacia el privado para que le compartan datos de calidad. Entonces, eso es un poco lo que yo quería presentar el día de hoy, presentarles a GovLink de manera muy rápida y un poco dejarles la pregunta de qué importante es que enfoquemos los esfuerzos del Estado al 100% en el talento digital. Y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy. El Estado peruano tiene que enfocarse en el talento digital, porque si no existe ese talento digital dentro del Estado para interactuar con el privado, no vamos a ningún lado. Y creo que esa es la estrategia número 1 que debería estarse ocupando la Secretaría de Gobierno Digital. María Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación. Hay unos puntos que anoté acá que iremos a la zona de preguntas después de la presentación.